Vamos a comenzar con la revisión del capítulo número 3 del libro de Armando de Ramón de Historia de Chile. En este capítulo número 3, lamentablemente en la vez anterior había dicho capítulo número 2, pero me había equivocado. Este es el capítulo número 3. Este capítulo está titulado, como indica acá, El proyecto de las clases medias, democratización y modernización de Chile, 1920-1973. Y lo que va a abordar Armando de Ramón es el proceso de cambio que hay en la política chilena. Este proceso de cambio tiene que ver con el hecho de que los movimientos sociales comienzan a tener una representación mayor en la democracia chilena, por el hecho de que comienza también a haber una mayor amplitud de votación. ¿Qué quiere decir eso? Que grandes sectores de la población ahora pueden votar, y como pueden votar también pueden ser representados en partidos políticos. De esta manera surgen partidos políticos que apoyan a estos movimientos sociales, a estos grupos sociales también, y van surgiendo entonces partidos como el Partido Socialista, el Partido Comunista, el Partido de los Trabajadores, varios nombres, pero la situación es que la gente común y corriente comienza a acercarse a la política y comienza a incidir en la política. De esta manera ya la política no era una política oligárquica, sino que ya es una política de masas, y eso es lo que va a abordar el capítulo que sigue de Armando de Ramón. Cómo las clases sociales comienzan a incidir en el gobierno, a través de la política, a través del Congreso, a través de la participación en la sociedad, y en la política, y en el gobierno, etc. Bueno, lo que dije en realidad fue lo mismo, pero el tema es lo siguiente, que aquí Armando Ramón nos indica que la democratización en sí para Armando Ramón comienza con los gobiernos de 1938, los cuales afrontan los ataques de quienes se resistían a este proceso, que en este caso eran los grupos oligárquicos. Estos se resistían a que hubiese una participación de las clases más populares. A pesar de que a fines del siglo XIX se iniciaron procesos para democratizar las elecciones, fue un retroceso uno de los gobiernos que vinieron en esta época, que fue el gobierno de Ibáñez, y el segundo de Alessandri. ¿Por qué? ¿Por qué fue un retroceso? Porque no hubo una mayor participación política de las masas, ya que tanto Ibáñez como Alessandri gobernaron a punta de facultades extraordinarias y en estado de sitio. Fue la forma en que ellos gobernaron, y por lo tanto fue la forma en que ellos aplicaron la política, sin tener una directa relación con los movimientos sociales. Entonces aquí se presenta, dice Armando Ramón, una doble faceta. Hay una doble faceta porque se puede decir que hubo una mayor democratización por estos gobiernos radicales que van a venir después de Alessandri y de Ibáñez. Sin embargo, es una doble faceta porque dice que también hay una pérdida democrática al realizarse en el gobierno de Videla la ley maldita. Y por otro lado, hay una ganancia en la democracia al incorporar el voto femenino. Entonces, ya en el gobierno de Videla se está manifestando la idea de que en ciertos aspectos la democratización iba apuntando hacia la mayor incorporación, pero también hacia la mayor exclusión. Y en este caso, la exclusión hacia los movimientos sociales de izquierda, de los partidos de izquierda, y la inclusión del voto femenino. Entonces, aquí indica que la democratización avanzó con la derogación de la ley maldita en el año 1958-53, y además con la creación de una cédula única y la ampliación del voto a mayores de 18 años y analfabetos. Primero porque el hecho de que ya se acabe la ley maldita permite que el Partido Comunista pueda participar dentro de la democracia, y gran cantidad de personas que seguían al Partido Comunista. Pero a su vez también la creación de una cédula de identidad permitía que la votación fuera más transparentes, que hubiese un menos proceso de corrupción, de aparición de votos fantasmas, etc. Ahora esa creación de la cédula única permitía que una votación se transparentara un poco más. Eso no quiere decir que no haya habido corrupción, pero sí se disminuye un poco por el hecho de que haya una mayor codificación de cada uno de los integrantes de la sociedad. Y también la ampliación del voto a mayores de 18 años
porque antiguamente tenían que votar los mayores de cierta cantidad, 20 años, 23 años, y muchos jóvenes tienden generalmente a la izquierda. Entonces incorporar a jóvenes mayores en esta etapa, en este segmento de 18 a 23 años, implicaba incorporar una gran cantidad de votantes que podían votar por izquierda. Entonces la ampliación a este voto también permitió, la ampliación de los votos a este segmento permitió también un mayor empuje para también el lado de la izquierda. Y analfabetos, que generalmente pasaba con gente muy pobre, que no había podido terminar su estudio y que no sabía leer ni escribir, y por lo tanto esta gente muy pobre generalmente no iba a votar por derecha o izquierda, iba a votar por lo que ellos consideraban más conveniente, y generalmente estaban votando por los movimientos que los partidos políticos lo representaban, y en este caso eran partidos de izquierda. No estaba tan determinado, pero sí, porque hoy en día pasa algo contrario. Es como que la población que no tiene tanta educación está votando por la derecha. Hoy en día, en mis tiempos, vota más por la derecha o por la ultraderecha que por la izquierda. Acá hay un párrafo en el que Armando indica lo siguiente. En la página 119 dice: queremos resaltar en este capítulo que el periodo de 1938 a 1973 existió en el país una verdadera república donde donde las libertades, pero al mismo tiempo el respeto a los derechos de las personas, pasaron a ser una realidad sentida y ejercida por todos los sectores del país. Muchos pensamos que esta etapa constituye el periodo histórico que, aunque teniendo muchos defectos y carencias, estuvo más cerca de la definición clásica de república, es decir, la forma de gobierno de los pueblos emanada de la plena participación popular, supremo ideal de todos los tiempos. Armando de Ramón también va a abordar aquí otro tema, que es la transición chilena, en el siguiente título, la transición chilena del siglo XX, como el cambio político. Y en este capítulo habla de la anarquía y de los caudillos, 1920 a 1938. Y en esta parte indica lo siguiente, porque está hablando sobre esta situación, y dice una palabra, algo que indica él. Pienso que el éxito del gobierno de Balmaceda habría permitido un nuevo ciclo de crecimiento cultural, social e incluso económico, pero el triunfo del Congreso en 1891 mantuvo la vida política reducida a las intrigas de salón o de club, mientras los beneficios se concentraban en una parte pequeña de la sociedad, como lo denunció Valdés Cange. Por ello, acá Armando Ramón es claro al indicar que quizás el gobierno de Balmaceda, si es que hubiese continuado, hubiese tenido un proceso de mayor amplitud hacia una amplitud democrática. Armando de Ramón va avanzando en varios temas: qué pasó con Balmaceda, después los gobiernos oligárquicos, cómo se empezaron a manifestar los primeros movimientos sociales y empezaron a llamar la atención, hacer las protestas, la forma en que fueron reprimidas las protestas. Y acá también aborda el tema de que inevitablemente iba a haber un momento de caos en Chile, y ese caos vino primero con el primer gobierno de Alessandri, y luego de eso con la aparición de los dictadores que en el mundo en ese momento estaban apareciendo en todas partes, en Italia, en Alemania, en 1930. Entonces también indica a Ibáñez del Campo. Y acá hace mención sobre un tema que hubo en Argentina, porque después de que hubo varios gobiernos democráticos, hubo un golpe militar de Hipólito Yrigoyen que terminó generando un movimiento hacia la derecha en el sentido nacionalista. Entonces dice que aquí hubiese ocurrido lo mismo, como hipótesis lo plantea Armando de Ramón, que quizás si hubiese seguido gobernando Ibáñez, es decir, que no le hubiese tocado renunciar por el caos que provocó el impacto de la crisis del 29 en Chile, que fue en 1931-1932, Armando Ramón piensa que si hubiese seguido gobernando Ibáñez, quizás ese movimiento de derecha se hubiese mantenido, y ese movimiento de derecha hubiese implicado un acuerdo de ser gobernados por gobiernos autoritarios
y bueno, económicamente de derecha, etcétera. Pero no sucedió así porque Ibáñez renunció. Entonces Armando Ramón dice que una razón por la cual no se produjo este síndrome de Argentina que le dice, se trata de que las instituciones no permitieron que se continuara una línea de dictadores o de gobernantes autoritarios, por el hecho que las instituciones ya estaban bien solidificadas. Las instituciones estaban estabilizadas y eso se debió en parte a un trabajo en conjunto que se realizó con los presidentes que vinieron antes de Alessandri y que vinieron en la época y que se consolidaron en la época de Alessandri y con su ministro de Economía Gustavo Ross. Entonces este gobierno de Alessandri, que vino después de Ibáñez, el segundo gobierno de Alessandri, permitió que la democracia se mantuviera existente y no que se tendiera a más gobiernos militares como sucedió en Argentina. Y eso se puede decir que implicó una proyección de las vías democráticas para gobernar Chile a través de los presidentes que vinieron a continuación, a diferencia de lo que estaba sucediendo en Argentina, que estaba ocurriendo una sucesión de gobernantes autoritarios. Indica también que hay una gran diferencia entre las fuerzas chilenas y la argentina, porque las fuerzas armadas chilenas eran reformistas. Las fuerzas armadas argentinas estaban ahí para apoyar a la oligarquía, mientras que acá, por ejemplo, el golpe de 1920 contra Alessandri, 1925-24, fue un golpe militar con el objetivo de reformar, de crear una nueva forma de gobierno en la que se hubiese mayor consideración con los diferentes aspectos sociales. Mientras que las Fuerzas Armadas Argentinas fueron fuerzas que estaban manteniendo la oligarquía y su funcionamiento habitual. Por otro lado, no había una mayor apoyo a las Fuerzas Armadas chilenas por el hecho de que tenían cierto descrédito. No eran admirados porque ser de la Fuerza Armada en Chile era una especie de un destino laboral que no todos querían, sobre todo para las clases altas. Ser parte de la Fuerza Armada era como ser el tonto de la familia, una cosa así, como decía en Ciútico Oscar Contardo. Y por el hecho mismo de que aquí las Fuerzas Armadas también eran en ese entonces, y vamos a situarnos en ese contexto, en 1930, eran un organismo que no había, en cierta manera, tenía un simbolismo de monopólico de las fuerzas, porque en esa época surgió un grupo que se llamaba las milicias republicanas, que fueron preparados por la gente de oligárquica para proteger sus intereses, ya que las fuerzas armadas eran reformistas, las fuerzas de los partidos políticos de derecha, los movimientos, la masa social de derecha, generó las milicias republicanas como una alternativa para proteger sus intereses y sus propiedades. Entonces, claro, no había una división y por lo tanto la visión que se tenía de las Fuerzas Armadas no era una fuerza, no había un apoyo ahí de la parte de la oligarquía tampoco para que se mantuvieran gobierno autoritario. Y además de eso, que todos los partidos políticos no apoyarían a un gobierno militar por el hecho de que todos los partidos políticos estaban, bueno, excepto los de izquierda extrema, eran oligárquicos, eran de origen oligárquicos, así que tampoco había un apoyo político dentro del Congreso para mantener la fuerza de un gobierno autoritario. Entonces también indica que hubo durante los 30 hubo también cambio en otro aspecto. Por ejemplo, en el aspecto económico, dice que hay un cambio en el capitalismo nacional. Aquí hay otra cosa, porque si para esta época vemos que hay como una especie de división en cuanto a cómo se debe gobernar, y tampoco hay un apoyo para los gobiernos militares, y hay un apoyo sí como una inercia que apunta a la mantención de la democracia, en el aspecto económico hay un cambio por el hecho de que comienza a aumentar la inversión norteamericana. Comienza también económicamente, en el lado económico interno en Chile, a aparecer organizaciones que también comienzan a empujar la economía a las direcciones que le convengan. Entonces ahí aparece varias organizaciones económicas organizadas por
por la oligarquía, y ahí tenemos la Sociedad Nacional de Agricultura, que había surgido hace muchos años, creo que en el siglo XIX, pero que comienza en esta época a empujar con mucha fuerza. La Sociedad Nacional de Minería, la Sociedad de Fomento Fabril, la Confederación de Producción y Comercio. Todas estas organizaciones comienzan a surgir dentro de los organismos dentro de la oligarquía que dominaba la economía, para tratar de tomar el control del gobierno o tomar, por lo menos, encauzar las fuerzas del gobierno que se están dirigiendo cada vez más hacia el apoyo a las grandes masas. Sigue entonces después Armando de Ramón explicando cómo ya aparece en el aspecto político, en el rango político de la izquierda, aparece el Frente Popular como una propuesta para llegar al poder de forma democrática, no de forma violenta, sino de forma democrática, no de forma violenta como en Rusia, como muchos países como México, sino de forma pacífica, pero con el método democrático. ¿Por qué pacífica? Porque ya había sido reprimida los movimientos sociales muy fuertemente en 1910, 1920. Los movimientos obreros fueron reprimidos fuertemente a través de balazos, de masacres. Entonces se empieza a plantear la idea de que entonces hay que generar también un movimiento, una unión de partidos de izquierda para conseguir el poder de forma democrática. Y así también hubieron partidos que, como en el caso del Radical, no se sabía bien a cuál lado apuntaban, hacia el lado de la derecha o el lado de la izquierda. Se apuntaban hacia la oligarquía o a las masas de clase media baja. Se apuntaban hacia el capitalismo o hacia el socialismo, o el comunismo, o el apoyo a las masas dentro del capitalismo. Entonces todo eso cambió fuertemente cuando estaba ya el gobierno de Alessandri, el segundo gobierno de Alessandri, y se produce una masacre, una muerte de varios jóvenes del Partido Nacional Socialista, o del Movimiento Nacional Socialista, no del Partido Nacional Socialista, sino del Movimiento Nacional Socialista, y esa masacre genera una muy mala percepción social con respecto al gobierno de Alessandri. Hay que indicar algo, que esto está ocurriendo en 1938, esta masacre, la que ocurre en 1938. Yo no diría, pero ¿por qué la gente va a mirar mal a un gobierno que masacra, que fusila a unos jóvenes del Movimiento Nacional Socialista? Y el tema es que como esto está ocurriendo en 1938, aún no ha ocurrido la Segunda Guerra Mundial, y los nazis no tienen ese simbolismo de desastre total en Europa, holocausto, judíos muriendo, etc. No tienen esa visualización. Al contrario, los movimientos nacionalsocialistas son vistos como un ejemplo de cómo debe ir a ser la sociedad del futuro. Para algunos sectores, una sociedad controlada por el Estado, con una economía controlada por el Estado, que apunta a la propiedad privada y no a la propiedad comunitaria socialista ni comunista, pero sí que en ese entonces en Alemania tenía mucho éxito. Entonces esto también hay que meterlo dentro de su época, y una masacre a este grupo, aunque fuese para un grupo totalitarista que apoyaba a los movimientos totalitaristas, también era una masacre contra un grupo que pudo haber tenido una gran cantidad de admiradores dentro de la sociedad. Y eso cambió un poco la visualización que se tenía sobre Alessandri como un presidente democrático de las masas, y se volvió en un presidente que masacraba. Obviamente hubieron otras masacres de trabajadores durante la época de gobierno del segundo gobierno de Alessandri. Y además de eso hay que incluir también la administración de Gustavo Ross. En específico la personalidad de Gustavo Ross, que se mostraba muy clasista. Entonces para la época era algo habitual, pero desde nuestra época y desde la perspectiva de la gente pobre de ese entonces era muy clasista. Entonces eso generó también que las masas de izquierda se alejaran de Alessandri, y eso también generó que el Partido Radical siguiera ese movimiento de las masas de izquierda y la masa de la población general habitual que camina no en auto, que no anda en auto, sino que camina a pie, la masa de a pie. Entonces el Partido Radical también se volvió hacia la izquierda.
Y ahí es donde consiguió fuerte apoyo político y logró salir como un partido político dirigiendo el gobierno a través del primer presidente radical, que es Pedro Aguirre Cerda. Por otro lado, la derecha política oligárquica para que perdiera un gobierno no significa que perdiera apoyo. Al iniciarse el gobierno de Pedro Aguirre Cerda, no pierde apoyo porque la gente común y corriente, clase media de las ciudades, votaba por izquierda o se estaba tirando a la izquierda. La clase baja de las ciudades se estaba votando por la izquierda y la clase alta de las ciudades se estaba votando por la derecha. Pero en el mundo rural, en el campo, la derecha tenía mucho apoyo. O sea, la gente campesina votaba por la derecha o por lo que dijera el patrón. Y el patrón generalmente era de derecha, parte de los grupos oligárquicos. Por lo tanto, ahí la derecha no sentía una amenaza porque el gobierno había conseguido ser radical, pero la derecha seguía teniendo el apoyo de la ruralidad, una gran población de campesinos en ese entonces, porque Chile era principalmente rural. Y eso lleva a que la derecha se mantenga poderosa, a pesar de estar en un gobierno radical que apunte más a la izquierda que a la derecha. Y es por eso que en esta página, que está aquí en la página 146, dice Armando de Ramón: una historiadora italiana, Mariana Rosaria Stabili, añade que, por lo menos hasta 1930, esta clase dominante estuvo constituida por su núcleo central compuesto por la vieja oligarquía de la segunda mitad del siglo XIX, diversificada económicamente y adicionada por cooptación con los elementos más dinámicos de la sociedad, pero conservando inalterables las formas sociales exteriores. El estilo de vida, los comportamientos, las normas a que el grupo se refiere eran sustancialmente las mismas, heredadas de generación en generación con el objeto de garantizar la continuidad de la oligarquía sobre la base de la adhesión a un modelo cultural determinado por la tradición. Sin duda, después de 1930, este núcleo central, como lo llama Stabili, instalado ahora en Santiago, fue compartiendo cada vez más su papel con nuevas familias, más o menos de la misma forma en la que los viejos grupos aristocráticos coloniales pasaron a compartir su hegemonía con los inmigrantes británicos o europeos a principios del siglo XX. Este método logró, en aquella época y también en el siglo XX, una síntesis que dio gran flexibilidad a esta oligarquía y le permitió mantenerse y prosperar hasta 1973, cuando llegó el momento de recuperar el poder total. En este sentido, según la autora citada, durante estos años el grupo oligárquico fue el portavoz de la modernización de la sociedad del Estado, y su relación con la clase media estaría teñida de fuerte paternalismo, ya que entre ambos grupos no habría paridad. Esta situación es la que a la postre había desembocado en el estado de compromiso ya mencionado, y que se ha definido como el resultado de un acuerdo entre la oligarquía, los grupos medios ya introducidos en el aparato estatal y los sectores populares urbanos agrupados en las organizaciones sindicales. Este acuerdo estaría referido, en lo fundamental, a la firme creencia de que todos sus participantes de ejercer en común el poder político y a la afirmación de un modelo de desarrollo económico que privilegiaba el consumo interno a través de la industrialización sustitutiva de importaciones. Por lo tanto, este elemento, junto con el mantenimiento del estatus rural y sumado a la actividad moderadora de algunos partidos políticos como el radical, sería también muy importante en el mantenimiento y el desarrollo del proceso de democratización urbana y del paulatino crecimiento de la participación de todos los sectores involucrados. Así es como Armando de Ramón indica que hay que analizar este elemento de cómo se comportó la derecha frente a este crecimiento de la izquierda, de las masas pobres, y la aparición del dominio de la clase media en el gobierno. Cita la idea de la política consensuada, de un acuerdo, de un estado de compromiso en el que todos se comprometieran a respetar los límites democráticos y económicos. Bueno, ¿cómo se manifiesta esto o cómo se enmarca esto en lo que está ocurriendo a nivel internacional?
La política internacional en ese momento estaba marcada por el imperialismo y la Guerra Fría. Entonces tenemos la Segunda Guerra Mundial y luego la finalización de la Segunda Guerra Mundial y la aparición de dos grandes bloques que son el bloque capitalista y el bloque socialista comunista. Entonces aquí dice que el autor hace mención de las razones por las cuales Chile tuvo tanta constancia a mantenerse neutral en la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué hizo Chile con respecto a la Segunda Guerra Mundial? Y dice que se mantuvo neutral por el hecho de que en Chile hay una gran población alemana y por el hecho de que esta gran población alemana, que durante los años 30 había como seguido muy de cerca el movimiento nacional socialista, lo tenía muy en alto. Bueno, esta población alemana era muy influyente también, era muy poderosa económicamente, y además de eso Chile era muy vulnerable a un ataque del eje, que es el eje, esta alianza de varios países que apoyaban apoyaban el bando de Hitler, de Alemania nazi. Entonces, por ejemplo, estamos hablando de Japón, que Japón estaba al frente de Estados Unidos, pero también tenía un alcance para Chile. ¿Cómo llegar a Chile? En 8.000 o 10.000 kilómetros, volando no se puede. En barco, tal vez mandando una flota, podían atacar Valparaíso fácilmente y destruir los 4 o 5 barcos de guerra que teníamos. Una flota japonesa que estaba acostumbrada a destruir barcos ingleses o barcos chinos o barcos rusos. Entonces es una flota profesional. Por lo tanto, sí, un ataque naval podía haber sido fuerte para los puertos de Chile, los pocos puertos de Chile que habían, y destruir la economía. Esa vulnerabilidad era la que hizo que, según Armando de Ramón, se mantuviera neutral Chile. Luego menciona al Estado empresario que se forma con los movimientos del Partido Radical. Como propuesta del Partido Radical, este Estado empresario busca generar empresas, generar que el gobierno financie empresas para que estas empresas después a su vez generen productos y empleo. Productos para que haya más productos en el mercado y por lo tanto disminuya la inflación, y en segundo lugar empleos para que haya menor cesantía y más dinero en los bolsillos de los chilenos, y así se pueda tener una economía más sana como agregado. Y Armando Ramón dice que antes de 1939, que cuando asume el primer presidente radical que establece esta idea de Estado empresario, ya se venía preparando el camino del Estado, de un Estado interventor y fomentador. Y ese camino se estaba preparando ya desde el gobierno de Ibáñez del Campo. Entonces dice que el Estado empresario se consolida en el gobierno del Partido Radical. Y esto es bajo un acontecimiento paradójicamente triste, que es el terremoto de 1939, pero que le permite al gobierno plantearlo como una solución para reconstruir el país al Congreso, y el Congreso inevitablemente va a tener que apoyar este cambio de las políticas de Estado con el fin de reconstruir Chile tras el terremoto. Entonces aquí es donde aparece el tema de que el terremoto funcionó a favor, o fue utilizado el terremoto a favor del gobierno, y se genera este Estado empresario con el fin de generar empresas que a su vez vayan generando otras empresas chiquititas, y así una cadena de causa y consecuencia. Y a su vez también se suma este proceso de trabajo, de creación de empresas para luchar contra la dominación extranjera, que era una carta, era una proclama que estaba haciendo el Frente Popular: luchar contra la dominación extranjera, la dominación comercial, ideológica de Estados Unidos, etc. Entonces también era una forma de generar esa solución y ese apoyo a esa proclama del Frente Popular. Ahora, también era necesario generar una reforma agraria para que hubiese una repartición de las tierras que no eran trabajadas, y que eran muchas, y que por lo tanto podrían ser mejor trabajadas, para generar también empleo, generar propietarios de mediana y baja nivel económico, y también generar una mayor creación de alimentos, que era también un problema para la época. Entonces la agricultura, dice acá Armando Ramón, no se modernizó, pues ese no era el requerimiento para los propietarios quienes la poseían, para adquirir el rango de elitista.
decir, aquí lo que dice Armando Ramón es que en ese entonces tener un campo no necesariamente implicaba generar producción, sino que el campo era un símbolo de poder de la élite. Tener grandes fondos era un símbolo de la élite. No tener que trabajarlo ni hacer capitalismo a partir de ello, sino que tener el campo. Entonces, modernizar la forma de producción era innecesario también para una persona de la élite que tenía grandes fondos. Sacar el mayor rendimiento tampoco era necesario, porque lo que le interesaba al de la élite era tener grandes fondos y poder mostrar eso y decir: yo soy dueño de este lugar, de estos terrenos, de estos territorios casi, y por lo tanto eso era lo importante para la élite. No le interesaba modernizar. Entonces había un movimiento dentro del gobierno que buscaba agarrar a estos campos y modernizarlos, y si eso requería ir donde los dueños de los fundos y decirles: yo te quito este trozo de terreno para dárselo a unas personas que sí la van a trabajar con materiales modernos, que sí la van a trabajar con maquinaria moderna y que sí la van a sacar el mayor rendimiento, entonces eso iba a generar también un movimiento que iba a buscar la reforma agraria. Pero lo que la derecha sí necesitaba, la élite importante de Chile, sí tenía con los campos, y por lo tanto se opondría a perder trozos de sus campos que no trabajaban, era el hecho de que en esos campos que no trabajaban tenían campesinos, y estos campesinos votaban por la derecha o votaban por la élite o la oligarquía. Por lo tanto, si la gente élite, dueña de fondos, cedía parte de sus campos para la producción nacional, entonces también tenía que ceder campesinado, y grandes masas de campesinado, y eso implicaba grandes masas de gente de campo que dejaba de votar por la derecha o por la élite o por la oligarquía. Entonces aquí Armando de Ramón hace un juicio y dice que para él sí era necesario una reforma agraria, si es que el objetivo de tener grandes fondos era solamente político, y este objetivo político estaba en parte atrasando la economía nacional. Otro aspecto al que apuntaron los gobiernos radicales fue controlar el cobre, porque el cobre había tenido en el siglo XIX, hubo un momento en que fue muy importante por el hecho de que hubo una crisis económica con base al precio de la plata. El precio de la plata, del metal de la plata, bajó, y por lo tanto se empezaron a hacer especulaciones con respecto al precio del cobre, y el precio del cobre subió, y eso generó también un mayor interés en el cobre. Ya después de que se acabó esta crisis de la plata, hubo una baja con cambios industriales, por el hecho de que el cobre no era tan necesario como el acero, por ejemplo. Pero el tema es que siempre hubo demanda, y una demanda fuerte con respecto al cobre. Siempre se necesitó cobre. Y cuando ocurrió la transformación hacia la electricidad, el cobre comenzó a subir de valor y comenzó a ser un objeto de intervención en Chile. Fue un objeto para tratar de utilizarlo a favor de Chile y dentro de la economía chilena. Bueno, ¿qué pasaba en esta época en el aspecto cultural? Aquí Armando de Ramón se centra bastante en el aspecto cultural y va hablando sobre los diferentes movimientos culturales que hay. Y su atención principal se va hacia un escritor que se llama Vicente Huidobro. Y se centra bastante en Vicente Huidobro. Quizás trabajó en algún momento para una investigación con respecto a este autor. ¿Qué se puede sacar de estos 50 primeros años, de estos primeros 50 años con respecto al avance social, económico, político? Y eso va a quedar claro aquí en la página 174. Él dice lo siguiente: se ha caracterizado la labor de la Corfo como aquella que dio impulso en el país a la industrialización. Sin embargo, había un precedente importante en un primer proceso que surgió a fines del siglo XIX. Este fenómeno se inició no solo en Santiago, sino también en provincias, en especial en Valparaíso y en la región salitrera del norte. Motor de una primera industrialización de Chile fue la actividad minera del cobre y del salitre, que estimuló el desarrollo. Lo mismo las actividades agrícolas de esa época, particularmente la industria vitivinícola y cervecera, así como las de procesamiento de alimentos. Todas ellas habían inaugurado en el país una actividad industrial que parecía muy prometedora.
En cambio, el proceso industrializador que se inició en 1939 se preocupó en primer lugar de una infraestructura que no existía y que era indispensable para que las industrias pudieran trabajar y operar, especialmente todo lo relacionado con la energía eléctrica, para lo cual el directorio de la institución creó en 1943 la empresa de electricidad Sociedad Anónima, Endesa, una filial de la Corfo. Su puesta en marcha permitió llevar a cabo el plan de electrificación del país mediante la construcción de centrales y otras obras complementarias. Entre 1939 y 1952 aumentó la disponibilidad de energía eléctrica para el servicio público en un 161%, puesto que en esa última fecha el país contaba con 554.400 kilovatios frente a solo 183.500 de que podía disponer en 1939. Esto fue el resultado de la construcción de 8 centrales generadoras de energía, del tendido de 1.325 kilómetros de líneas primarias de transmisión y de otros 2.563 kilómetros de líneas de distribución. Todo eso fue el cambio que llevó la industrialización. Pero aquí esto, lo que va diciendo Armando Ramón, se asemeja mucho a lo que dice Gabriel Salazar, de que ya había un proceso anterior trabajado de industrialización, solamente que en el aspecto de a nivel estatal se hizo más presente este trabajo de industrialización y se generó esta infraestructura industrial a nivel estatal. Todo esto debió haber generado más empresas, más productos, y al generar más productos se disminuye la inflación. Por otro lado, se genera más empleo. Pero ¿por qué Chile no creció? ¿Por qué Chile se mantuvo tal cual estaba? ¿Por qué en Chile creció la inflación en vez de disminuirla? Generalmente se indica la inflación como motivo como causa de que Chile no haya crecido. Pero acá en la página 177 dice Armando Ramón lo siguiente: tampoco la clase media ha podido transformarse en una nueva burguesía, es decir, pese a haber conquistado el poder político, no ha podido usarlo para fomentar y robustecer sus bases económicas. La clase media chilena se diferencia radicalmente de una verdadera burguesía porque tiene su asiento fuera de los comandos del sistema de producción, ya que su ubicación se encuentra en el sector de servicios, a través de profesionales o del empleo público o particular, y en pequeños comerciantes. Fue, por lo tanto, incapaz de encabezar un proceso de transferencia de la tutela económica en favor de su grupo. Ganó el poder político, pero no pudo capturar el poder económico por la debilidad de sus raíces y posiciones económicas, que se mantuvieron en manos, como ya hemos visto, de un pequeño grupo constituyente de la oligarquía que evolucionaba y modificaba sus componentes y sus miembros. De esta manera, Armando de Ramón nos indica que la oligarquía mantuvo el control de la economía, específicamente de los focos económicos, y por lo tanto la clase media, que se basaba principalmente en servidores públicos, profesionales, pero no en empresarios de la pequeña burguesía o de la burguesía en sí, no pudo desafiar el poder de los ya tradicionales grupos oligárquicos aristocráticos. No hubo una lucha entre el nuevo rico y el aristócrata, como sucedió tal vez en Estados Unidos, con los nuevos ricos de principios del siglo XX, controladores de los trenes, de la aparición de los nuevos grandes bancos, etc. No, acá los oligarcas tenían todo el poder económico y no lo compartieron. O en realidad, la pequeña clase media no aspiró a luchar por el poder económico, sino que se mantuvo dentro del poder político. Armando de Ramón dice que esta lucha por conseguir el poder político, que se logró a través del Partido Radical y después se mantuvo con los movimientos de izquierda, no se generó un movimiento económico que permitiera sustentar un crecimiento económico. El crecimiento económico ya estaba, en palabras, capado por la oligarquía. La oligarquía no permitía la aparición de nuevos competidores y por lo tanto no se produjo el crecimiento económico desde el punto de vista de Armando de Ramón, y eso generó que
finalmente fuese muriendo las propuestas económicas, fuese creciendo la inflación, fuesen fracasando los movimientos estructurales, los cambios estructurales económicos de nivel de gobierno, y también fuese muriendo lo que en un principio era el Frente Popular, y luego de eso fuese muriendo el cambio reformista, de tipo reformista de la Unidad Popular. Así que lo que comenzaría a partir de ahora a empujarse serían cambios estructurales, duros, que pudiesen hacer un cambio real, ya sea quitándole el poder a la oligarquía y dándoselo a otras personas, para que no hubiese esa situación de que teniendo el poder político no se podía hacer nada por el poder económico y todo se mantenía en crisis. A pesar de eso, Armando de Ramón dice que este periodo, que no pudo generar un crecimiento de Chile, sí generó las bases para lo que sería después otro crecimiento que sí tendría Chile. Y eso está acá en la página 179. Dice acá en la página 179 lo siguiente: pero en todo caso, para hacer cualquier revolución que tocara la estructura social, era preciso haber llevado a cabo otros cambios fundamentales en el país. Eso es lo que constituye la obra inmensa realizada durante más de 40 años, y sin la cual las nuevas orientaciones económicas establecidas desde la década de 1970 no habrían podido tener éxito. La infraestructura, la electrificación, la industrialización, el fomento de diversas áreas de importancia económica fueron las palancas que han permitido el salto cuantitativo y cualitativo de la economía y la sociedad chilena desde 1990. Sin duda resulta evidentemente falso y tendencioso olvidar un largo periodo como el que cubre la labor hecha durante la segunda mitad del siglo XX, especialmente entre 1939 y 1973. Parecería que hubiera una intencionalidad que desea fomentar el olvido de toda esta realidad para atribuir los éxitos de la modernización en Chile a los modelos económicos implantados con posterioridad al golpe militar de 1973, borrando así de una plumada toda una larga y paciente y difícil construcción anterior que permitió continuar con nuevos modelos, pero construyendo sobre una realidad existente y exitosa. Esta ha sido la verdad en un país como Chile, carente de memoria histórica, donde todo parece surgido en poco tiempo gracias a las habilidades en el manejo de una varita mágica. Por el contrario, si hay algo que debe estudiarse en la larga duración, es el desarrollo global, que se compone de muchas acciones que van confluyendo. Así sucedió desde 1939 y así se ha continuado hasta el presente. Con esas palabras termina el último capítulo, el capítulo 3, y comienza el capítulo 4, Unidad Popular, el programa de una revolución. Comienza Armando de Ramón explicando cómo fue el proceso en el que surge el gobierno de Eduardo Frei Montalva, y comienza a ver la carrera de Allende. Entonces también va mencionando a rasgos qué estaba sucediendo de fondo, qué estaba sucediendo detrás a nivel internacional, la mira que tenía Estados Unidos sobre Chile, lo que se estaba planeando para Chile en el caso de que esto se saliera de las manos. Ramón dice, va como recorriendo este proceso de historia chilena y se va apoyando bastante en historiadores chilenos. O sea, lo que yo fui notando fue que va citando a autores como José Bengoa, a Cristian Gamuri. No cita, y dice que también es muy importante citar buenos historiadores por el hecho de que, por ejemplo, hace mención de Encina, que obviamente Encina no vivió la época de la que se está hablando, pero dice que de Encina, Armando de Ramón tiene la opinión de que para él Encina había hecho mal al disminuir la importancia de los argentinos, por ejemplo, en el desarrollo de la cultura en el siglo XIX. Por lo tanto, aquí Armando de Ramón, a medida que va citando autores
chilenos para abordar esta época de Eduardo Frei, va también hablando de otros autores. Entre medio habla de Encina y dice eso, que dice que para él no es importante Encina por el hecho de que es un historiador que va descartando ideas así como con una autoridad propia, sin incluir alguna pequeño atisbo de que quizás él, Encina en sí mismo, estaba equivocado. Entonces, bueno, tampoco cita a Villalobos en este proceso de ir citando a varios autores que hablen de la época. Sí citó a Salazar y a Pinto, y también citó a Aníbal Pinto. Entonces, eso es lo que va a decir Armando de Ramón cuando comienza a examinar este periodo que se va acercando al gobierno de Allende, para tratar de indicarle más o menos de cuáles son las citas que va, o sea, los autores, historiadores chilenos que él va a estar citando y que va a estar hablando, a partir de los cuales va a estar generando esta discusión, etc. Y ahí es donde principalmente Armando de Ramón va a citar mucho a Cristian Gamuri, al cual encuentra como dentro de los más centrados, no tendenciosos. Bueno, ahora comienza a abordar el tema de la propuesta que hace la Unidad Popular. Hay que recordar que en el capítulo anterior Armando Ramón dijo que como no se habían podido hacer cambios y crecimiento económico en Chile, ya era necesario establecer cambios estructurales. Y estos cambios estructurales están dentro del programa de la Unidad Popular. Entonces acá se refiere al término de revolución. Y acá dice que él especifica el término de revolución para lo que intentó hacer Allende. Dice que Allende vincular lo que él quiso hacer como una revolución le resulta algo extraño y le resulta como no apropiado, por el hecho de que aquí Salvador Allende, como presidente, intentó hacer cambios dentro del sistema ocupando las herramientas del sistema. Eso es muy diferente a hacer una revolución. Allende no hizo una revolución. Y como no hizo una revolución, porque aquí Allende ocupó las herramientas que tenía dentro del sistema para cambiar el sistema, pero no hizo una revolución del sistema, que es lo que generalmente se indica como algo revolucionario. Y eso implica que algo revolucionario sea algo que genere un nuevo sistema, es decir, que destruya todo y comience todo desde cero, una tabula rasa. Y eso es lo que dice Armando de Ramón, que a Allende no se le debe, o sea, él considera que la palabra revolución que Allende esté usando, haciendo la revolución, no es apropiada. Y aquí está el punto en el que también él menciona el hecho de que generalmente para los opositores Allende estaba generando una revolución, y quienes iban a acabar con esta revolución eran los contrarrevolucionarios. Ya acá Armando Ramón se va a dar una vuelta hacia el siglo XVIII, 1700, para hablar de la Revolución Francesa, muy brevemente, un par de páginas, y también para lo que se habla como la comuna, que es la comuna, y menciona también a las revoluciones que hubieron en Francia, la Comuna de París, en Latinoamérica, en la Revolución Rusa, la China, la cubana, Irán, por ejemplo, y él va mezclando ahí varios términos que van que suscita la palabra, o sea, varios simbolismos, varias definiciones, varias semánticas que genera la palabra revolución, y por lo tanto la va comparando a lo que hizo Allende, y dice que Allende no era algo que estaba haciendo una revolución, sino que estaba ocupando el sistema contra el sistema. Entonces dice que es necesario ver lo realizado por la Unidad Popular como un proceso que, dadas las imágenes terroríficas de revolución, se dio de forma pacífica. Eso no dice, o sea, también indica que no quiere decir que haya habido paz y amor y todos se hayan abrazado y dado un beso, sino que hubo también enfrentamientos de vez en cuando, una muerte, etc. Pero en términos generales fue pacífica. Generó roces, sí, pero no con muertes, peste ni hambruna, como en otros países donde sí hubo revoluciones con muertes, peste y hambruna. Sí generó inflación,
es porque un cambio así, de estructura, nacionalización y cambio de producción, no puede desarrollarse de manera ordenada como si fuera un sistema capitalista. Y ahí es donde Armando Ramón dice que sí hubo un cambio en el aspecto para los marxistas, por el hecho de que Allende estaba haciendo algo nuevo, una tabula rasa, por el hecho de que estaba llegando al poder de forma democrática, cosa que en la ideología marxista no era posible. Nunca iba a ser posible que se llegara democráticamente al poder, y si se llegaba al poder no iba a ser un poder real. Pero Allende lo había logrado, había llegado al poder. Para Allende, el gobierno de Allende era una toma era abordar el poder, pero para el mundo marxista esto era un terreno no explorado, no se había hecho antes, no había sucedido antes. Aquí también va a citar a un autor que se llama Arturo Valenzuela, y Arturo Valenzuela va a plantear, según Armando Ramón, va a plantear que cuál fue el motivo por el cual se extremizó tanta la política en ese entonces. Y acá dice que hubo una extremización de la política, es decir, que era una política de los extremos. Tú no eras de un extremo, o sea, tú eras de un extremo o eras del otro, político. Y esto se debe a que desapareció el centro. El centro desapareció. Solamente quedan los extremos. Extrema izquierda, extrema derecha. No había un centro como una opción. Eso lo plantea, según Armando Ramón, Arturo Valenzuela. Y eso hace que la izquierda se vuelva intransigente. Y la intransigencia de la unidad popular en modificar el programa e implementar todo rápido de golpe generó el rechazo de partidos de su espectro, por ejemplo, del Partido Demócrata Cristiano y del Partido Radical, que estaban en contra de que esto se hiciera todo tan fuerte y tan rápido. De que llegaran al poder ya era un logro, pero tratar de conservarlo era muy importante. Pero más importante aún así era ser prudente con los cambios. Y aquí era el hecho de que el Partido Socialista quería todos los cambios de inmediato y se presionaba. Y ahí está, ¿qué pasaba entonces con el Partido Comunista, que es más extremo que el Partido Socialista? Bueno, el Partido Comunista se mostró moderado y dispuesto incluso a negociar con el Partido Demócrata Cristiano, es decir, retrasar los cambios con tal de obtener el apoyo del Demócrata Cristiano, pero los partidos socialistas no. El Partido Socialista dice, hay que hacer los cambios sí o sí. La Revolución Cubana, ¿cómo influyó? Según Armando Ramón, dice que había dado el pie de confianza para lograr un cambio en la sociedad al socialismo de forma rápida, sin modernización. Esa perspectiva era del Partido Socialista, que según según Oppenheim, que es otro autor que cita aquí Armando de Ramón, no Oppenheimer, sino Oppenheim, dice aquí que en la Revolución Cubana, en 1959, estamos hablando de casi 12 años antes del gobierno de Allende, o 10 años antes del gobierno de Allende, 10 años nomás, se había dado, y eso había dado la confianza para que se dieran cuenta de que sí era posible un cambio social en un país que era completamente dominado por Estados Unidos y que era completamente dominado por los capitalistas. Entonces, así como había sido logrado en la revolución en Cuba, también era posible lograrlo de forma democrática en Chile, aunque para los cubanos era necesario que hubiese una revolución armada, pero esa era la particularidad de Chile, que estaba haciendo todo esto democrático dentro del sistema, con las armas del sistema. ¿Qué pasó con lo que se llama contrarrevolución? ¿Qué pasó con los movimientos de derecha? Y aquí es donde aparece la violencia, las huelgas, las marchas del movimiento del oligárquico, también desde el punto de vista extranjero. Aquí tenemos las reacciones que tuvieron los bancos internacionales, los inversores norteamericanos. Y entonces aquí ya Armando Ramón comienza a centrarse en las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas como un elemento clave, porque en el futuro van a desarrollar un papel importante. Pero ¿cuál era el estado de las Fuerzas Armadas durante el gobierno de Allende? Y acá indica que las Fuerzas Armadas ya estaban en un proceso de modernización, pero que logísticamente estaban un poco desgastadas, no tenían el armamento necesario, los sueldos eran muy bajos, por lo tanto las Fuerzas Armadas tendían hacia la izquierda.
y también el hecho de que la política estaba incidiendo mucho en las Fuerzas Armadas, así tal cual había sucedido en la época de Alessandri. Y aquí es donde comienza a haber una polarización dentro de las Fuerzas Armadas y la oligarquía comienza a acercarse a las Fuerzas Armadas y aparecen eventos tales como el Tacnazo el 21 de octubre de 1968, por ejemplo, o el Tanquetazo, que estaría unos meses antes del golpe militar. Entonces aquí se empiezan a juntar dos elementos, la oligarquía y las Fuerzas Armadas, con un punto unificador que sería la violencia, el terrorismo de derecha, le dice Armando de Ramón. Dice que no es tan clara la idea de un ejército no político previo a Allende, considerando a Pedro Aguirre Cerda, Frei y otras protestas. Es decir, lo que está diciendo es que el ejército cumplió roles políticos antes de Allende. Cumplió roles políticos cuando reprimió protestas, cuando hubo un clima de tensión en el gobierno de Pedro Aguirre Cerda, cuando hubo masacres y el ejército era ocupado como un instrumento político. Entonces, el hecho de que se hable de que anteriormente el ejército no había participado en política, y obviamente con el ruido de sables que ha descartado eso, pero sin embargo sí ha tenido bastantes posturas políticas, y eso lo mantuvo a lo largo desde el gobierno de Ibáñez del Campo, y se manifestó políticamente en el gobierno de Allende. Y ahí aparece el subcapítulo en el que Armando de Ramón aborda la gestación del golpe, de cómo se empezaron a juntar los generales, cómo empezaron a hacer este trabajo para generar la preparación del golpe militar, los aviones, y además cómo iban a tratar de controlar a los otros generales que estaban más cercanos a Allende, como Carlos Prats, Schneider, etc. Entonces ahí, después de eso, aborda ya quién iban a ser los protagonistas del golpe militar, y aborda a Augusto Pinochet, una pequeña breve revisión de su vida, también a Merino, a Mendoza, a Lee, y finalmente llega el momento de entrar al tema del golpe militar. Y aquí, como diagnóstico final, Armando de Ramón, y desde mi perspectiva personal, va a tratar un poquito más a Allende como una especie de dignatario mártir, es decir, como presidente mártir y víctima. Y eso lo justifica Armando de Ramón, indicando que la proporcionalidad con la cual es tratado es muy diferente al nivel que él ocupó. O sea, el nivel de violencia que él ocupó para implementar sus medidas no es proporcional al nivel de violencia que le ejercieron contra él para sacarlo del poder. Y eso lo convierte en una víctima.